Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie GL Dream. Así que comenzamos. Si vas a hacer algo, hazlo antes de la boda. Si no, entonces no lo hagas. Solo te lo advierto. Eres muy molesta. Finalmente es hora de abrir la cápsula del tiempo. Le evité diciendo que tenía trabajo, cuando en realidad simplemente no quería ver a Kim Han porque tenía miedo de no poder soportarlo y llorar como una niña que tenía miedo de que su amiga la abandone. Ese fue el tiempo más largo que Kim Han y yo no hablamos. Era como si fuéramos extrañas. Nadie sabía cuánto dolor sentía ni lo difícil que me resultaba ocultar mis sentimientos. La persona que asumió el papel de cartero y entregó las cartas desde la cápsula del tiempo fue la propia Samor. Era como dije antes, nos veíamos muy seguido, probablemente con más frecuencia que Kim Han y yo. Tómalo, Samor me arrojó la carta y suspiró. Eres inteligente desenterrando tu carta antes de que Kim pueda leerla. Miré a mi amiga, ella no está dispuesta a aceptar el puesto, pero tampoco se negó. ¿Por qué yo haría eso? ¿Por qué harías eso? Samor se inclinó para mirarme. ¿Qué has escrito? Cualquier cosa. La verdad es que el otro día, después de que me visitara Samor, corrí al colegio por la noche y saqué mi carta de la cápsula del tiempo. Saqué solo mi carta que le escribí a Kim Han y dejé el resto donde estaba. Mis uñas estaban sucias con tierra. Las celebridades son muy buenas mintiendo. He tomado clases de actuación desde joven. Admite que estás mintiendo. Recogí la carta sobre la mesa para mirar la letra de cada una y me detuve en la linda y familiar letra de Kim Han. Me dolía tanto el corazón que tuve que alejarme de ella. ¿No vas a leerlo? No. Aparté la mano de mi amiga y abracé la carta de Kim Han. Samor se echó a reír. Vaya, qué posesiva eres. Bueno, me usaste y me estás echando ahora. Ah, Kinja me pidió que te preguntara si sería su dama de honor. No, eso es lo que pensé, pero ella no parece saberlo. Soy una actriz principal, no seré la dama de honor de nadie. No estoy lista para desempeñar el papel secundario. Me encogí de hombros y miré el calendario sobre la mesa. Ya casi es el día de la boda. Comprometiéndose por la mañana y casándose por la noche. Eso es muy rápido. Kim dijo que es una ceremonia sencilla. Quiere hacerlo rápido porque su madre está enferma. Teme que sea demasiado tarde si busca un día auspicioso. ¿Vas a ir a la boda? No, ese día tengo una sesión de fotos. Podrías haber reservado el día para ir a la boda de Wang. Es un día importante. No, yo no voy a ir. Eres muy molesta. Samor me dejó solo las cartas. Para ser honesta, no me importaba la carta de nadie, excepto la que tiene la letra de Kim Han. Una parte de mí quería abrirla, pero otra parte de mí todavía sentía demasiado dolor para hacerlo. Sentí que era una carta de despedida, aunque era una carta de amistad. Me sentía muy triste. Así se sintió Kim Han hace 10 años, cuando nadie podía interponerse entre nosotras. El momento en que nos tuvimos el uno al otro. Nos fuimos a casa juntos, hablamos y nos deseamos dulces sueños a través de las ventanas, sin mencionar que éramos inseparables después de graduarnos de la secundaria y mudarnos a vivir juntas. Pero de ahora en adelante pertenecía a otra persona. Mientras miraba el sobre blanco con ojos llorosos, sonó mi teléfono. Me sorprendí el número que aparece en la pantalla. Kim Han. Han pasado más de 10 días desde que hablamos y hoy la pequeña decidió llamarme primero. Contesté la llamada. No viniste a abrir la cápsula del tiempo. Tuve trabajo. ¿Estás bien? Era simple una pregunta común, pero mi corazón se aceleró hasta que no pude respirar. Estábamos tan cerca, nunca estuvimos separadas por más de 3 días. Nunca peleamos y nunca preguntamos si estaba bien. Porque es una pregunta que le haces a alguien que ya no conoces y que ya no es cercano a ti.
Sí, estoy bien. ¿Me llamaste para preguntarme eso? ¿O me llamaste para pedirme que sea tu dama de honor? No, sé que nunca serás mi dama de honor. Ni siquiera sé si irás a la boda. Entonces, ¿por qué me llamaste? Necesito una razón para llamarte ahora mismo. Cada palabra que salía de nuestras bocas se sentía como un gran dolor. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Solo preguntaba. Hace muchos días que no hablamos. Sí, entonces iré directo al grano. Nos quedamos en silencio. Estaba esperando saber por qué me llamó King Han, pero la otra parte guardó silencio, como si pensara, y luego decidió preguntar. ¿Leíste mi carta? Miré la carta que tenía en la mano. ¿Debería responderle? Lo voy a leer todos al mismo tiempo. ¿Y qué te parece? ¿Qué opinas de la carta? Como no lo había leído, no sabía qué decir. Probablemente era solo otra carta de amistad, así que no le di mucha importancia. Es agradable, tu letra es hermosa. Pienso en nuestros viejos tiempos. No deberíamos haber crecido. Parece que cuanto más crecemos, más nos distanciamos. Si ya leíste la carta y no tienes opinión al respecto, entonces está bien. No entendí lo que quería decir, pero no le dije nada. Y solamente le dije, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Es tarde, me voy a dormir. Estaba a punto de despedirme, pero la persona del otro lado de la línea me detuvo. La voz temblorosa de King Han me dijo que ya no estaba en su estado normal, lo que me hizo preguntar apresuradamente. ¿Te pasa algo, King? ¿Estás bien? King, ¿sigues ahí? Es hora de darse por vencida. Wang, últimamente te ves muy mal, ¿no estás durmiendo? Pitón dijo, pareciendo sorprendido. Estaba segura de haber cubierto bien las ojeras, pero todavía sentía que no era lo suficientemente bueno. Desde ese día que hablé con King Han, nos hemos distanciado aún más. En 5 días la niña estaría oficialmente casada. No seguí las noticias porque no decidí unirme al chat grupal. Fue muy doloroso. Desde que nací nunca he conocido la derrota, especialmente en forma de desamor. Esa palabra nunca estuvo en mi diccionario. Nunca he amado a nadie más que a mí misma. Es decir, hasta que King Han llegó a mi vida. Con esto terminamos el spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.